Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El mar en Seabrook nunca está en completo silencio. Incluso en días tranquilos, siempre se oye su profundo murmullo, como un aliento ancestral que nunca duerme. Los lugareños dicen que habla a quienes lo escuchan. Pero a veces grita. Esa mañana, el ambiente era todo menos acogedor. Las olas golpeaban las rocas como puñetazos, lanzando ráfagas de espuma que se estrellaban contra el viejo muelle. El viento, frío y cortante, azotaba las calles desiertas, haciendo vibrar los carteles de las pequeñas tiendas de pesca. En alta mar, un barco solitario regresaba a puerto. A bordo Ethan Miller, un hombre que todos conocían. Hijo de un pescador, creció junto al agua. Su vida estuvo marcada por las mareas y las temporadas de pesca. Pero tras sus hombros anchos y manos callosas se escondía un corazón desgastado por la pérdida. 15 años antes, un accidente se llevó a su único hijo, Michael. Desde entonces, el mar, antaño su refugio, le recordaba a diario lo que le había arrebatado. Sin embargo, esa mañana algo estaba a punto de cambiar. Mientras se preparaba para amarrar la estrella de la mañana en su viejo y cansado bote, un extraño sonido atravesó el rugido del viento. Al principio lejano, luego más claro, un grito. ¿Ayuda? Ethan levantó la cabeza, observando la superficie gris y agitada. Y lo vio. Una pequeña figura, perdida entre dos olas, agitando los brazos en una lucha desesperada. En ese preciso instante, Ethan aún no sabía que esta zambullida que estaba a punto de dar en las gélidas aguas no solo salvaría una vida. También reabriría una vieja herida, y lo enfrentaría a una verdad capaz de destrozar a un hombre. El mar de Seabrook guarda muchos secretos. Pero hoy estaba a punto de revelar uno, y nada volvería a ser igual. La primera luz del amanecer luchaba por abrirse paso entre la espesa capa de nubes que se cernía sobre Seabrook. El aire olía a sal, a madera mojada y a un aroma metálico traído por el mar embravecido. Las gaviotas volaban en círculo sobre los muelles, y sus graznidos se mezclaban con el constante golpeteo de las cuerdas contra los mástiles. Ethan Miller puso un pie en el viejo y crujiente pontón, arrastrando tras él una pesada caja llena de pescado capturado durante la noche. Las piernas aún le ardían de cansancio, y sus párpados pesados delataban sus horas de insomnio. Pero esta era la rutina diaria que se sabía de memoria. A sus 52 años, Ethan había aprendido a vivir en soledad. Su casa de madera a las afueras del pueblo se había convertido en un refugio silencioso desde la muerte de su único hijo, Michael. Las risas que antes resonaban en la sala habían sido reemplazadas por el crujido del suelo de madera y el tic-tac persistente de un viejo reloj de pared. Estaba a punto de agacharse para enganchar una cuerda al muelle cuando un sonido extraño llegó hasta él, transportado por una ráfaga. ¿Ayuda? Se incorporó de inmediato. El viento le azotaba la cara, le silbaban los oídos, pero estaba seguro de que no había estado soñando. Escudriñó el horizonte, intentando averiguar de dónde podía venir. ¿Ayuda? Esta vez el grito fue más claro. Su mirada captó una silueta en el agua, una cabeza, dos brazos que golpeaban desesperadamente la superficie, casi desapareciendo con cada ola. El niño, pues lo era, ahora lo veía, estaba a unos 20 metros del muelle, donde las olas se arremolinaban antes de estrellarse contra las rocas. El corazón de Ethan se aceleró. Sabía que cada segundo contaba. Las aguas heladas podían matar en menos de 10 minutos, y las corrientes cerca de las rocas eran traicioneras. Sin perder un segundo, se quitó la gruesa chaqueta, la arrojó al muelle y luego se quitó las botas. Respiró hondo y se zambulló. El agua lo golpeó como un muro de hielo. Por un instante, sintió que sus músculos se tensaban violentamente, pero obligó a sus brazos a moverse. Nadó con la cabeza agachada para cortar la fuerza del viento, sus piernas marcando el ritmo que había aprendido en el mar desde la infancia. Cuanto más se acercaba, más podía ver al niño, un niño delgado, con el pelo pegado a la cara y los ojos abiertos por el pánico. Le flaqueaban los brazos y, ocasionalmente, su cabeza desaparecía bajo el agua. Esperar, crea Ethan. Con unos pocos movimientos poderosos, lo agarró por la cintura, pero una ola los levantó y los arrojó hacia una roca. Ethan protegió la cabeza del chico con el brazo, absorbiendo el impacto en su hombro.
El dolor lo dejó sin aliento, pero no lo soltó. Respira, niño, respira, murmuró, más para sí mismo que para el niño. Se giró para poner al niño boca arriba y nadó hacia la playa, aprovechando la corriente lateral para evitar ser arrastrado por el mar. Cada metro era una batalla, pero sabía que si entraba en pánico, ambos estarían perdidos. Sus pies finalmente tocaron la arena. Sacó al niño del agua y lo tendió en la playa. El niño tosió con fuerza, vomitando el agua que había tragado. Su respiración era rápida y entrecortada. Ethan, jadeando, se arrodilló a su lado. Todo va a estar bien, ahora estás a salvo. El niño lo miró con ojos enormes, no solo por miedo, sino por algo más. Algo que el pescador no entendió al principio. Y en el fondo, Ethan ya sabía que este rescate no sería el final de la historia, sino el comienzo de una pesadilla aún más oscura. El viento seguía aullando sobre la playa, levantando remolinos de arena que pinchaban la piel del niño como pequeñas agujas. Ethan, todavía arrodillado junto al niño, sentía su propio corazón latir con fuerza en sus sienes. Su respiración entrecortada se mezclaba con la del niño, que respiraba con dificultad. ¿Cómo te llamas, hijo? Ethan preguntó con voz ronca. El niño dudó, como si decir su nombre fuera peligroso. Entonces, en un susurro casi inaudible. ¿Daniel? Bueno, Daniel, escúchame bien. Ya estás fuera del agua. Respira despacio, se acabó. Pero algo en los ojos del niño le decía que no lo creía. Temblaba, no solo de frío. Era algo más, una mezcla de miedo y desconfianza. Ethan miró a su alrededor. La playa estaba desierta a esa hora, y el mar parecía oscurecerse. Sabía que el viento estaba a punto de arreciar y que la lluvia no tardaría en llegar. Se quitó la chaqueta empapada y se la echó a Daniel, quien temblaba en silencio. Iremos al muelle, ¿de acuerdo? Te llevaré a un lugar cálido. Daniel asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, como si temiera ver a alguien o algo emerger detrás de las olas. Ethan se enderezó, pero el chico bruscamente le agarró la mano. Por favor, no me lleves a casa. Ethan se quedó congelado, sorprendido por el tono suplicante del niño. ¿Por qué dices eso? Daniel miró hacia abajo y se le quebró la voz. ¿Por qué? Dudó y tragó saliva con dificultad. Porque fue mi padre quien me tiró al agua. Las palabras impactaron a Ethan como una cuchilla de hielo. Por un momento, creyó haber oído mal. Pero el rostro cerrado, los ojos llorosos y la respiración agitada del niño no dejaban lugar a dudas. ¿Qué? ¿Tú, padre? Daniel asintió. Me dijo que tenía que aprender a valerme por mí mismo, y se fue. Ethan sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su propio hijo, Michael, volvieron de repente a su mente. Él también tenía 10 años la última vez que lo vio con vida. Pero Michael se lo había llevado un accidente, no la crueldad de un padre. ¿Estás seguro, Daniel? ¿No te equivocaste? Yo sé lo que vi. Su voz era apenas un susurro, pero tenía un peso enorme. Ethan se pasó una mano por la cara. Sabía que si simplemente llamaba a la policía y devolvía al niño a su familia, se arriesgaba a hundirlo de nuevo en el infierno que había descrito. Pero tampoco podía desaparecer con él. Escúchame, Daniel. No te voy a dejar solo, ¿de acuerdo? El niño apretó aún más fuerte su mano, como si temiera que se alejara. Ethan respiró profundamente. Vamos al hospital. Estás empapado, bebiste agua salada, y luego veremos cómo protegerte. Daniel no respondió, pero su mirada se suavizó un poco, como si hubiera encontrado un ancla frágil. Ethan, por su parte, ya sentía que este encuentro le cambiaría la vida. Salvar a un niño del mar era una cosa, pero salvarlo de un padre capaz de tanta crueldad sería una batalla completamente distinta. El motor de la vieja camioneta de Ethan ronroneaba débilmente en la carretera costera. El cielo, cargado de nubes, parecía a punto de derrumbarse. Daniel estaba sentado a su lado, envuelto en una manta que el pescador había encontrado detrás del asiento. Su cabello, aún húmedo, se le pegaba a la frente, y sus manos delgadas y frías se aferraban nerviosamente a la tela, como si temieran que se la arrancaran. Ethan miró discretamente. ¿Tienes frío?
Daniel se encogió de hombros. Un poco. Pero Ethan sabía que ese temblor no era por el frío. Lo había visto en otros, marineros que regresaban de tormentas, náufragos o personas que habían conocido el miedo hasta el punto de que se les había grabado en la piel. Al llegar al hospital Seabrook, el olor a desinfectante y las luces blancas sorprendieron a Daniel. Dudó en el umbral, recorriendo los pasillos con la mirada como si buscara una salida. Ethan le puso suavemente la mano en el hombro. Solo verifico que todo esté bien. Me quedo contigo. Una enfermera con voz suave, Linda Brooks, los condujo a una pequeña sala de reconocimiento. Le sonrió a Daniel, pero su mirada se endureció un poco al ver las marcas en sus brazos. Tiene moretones, le susurró a Ethan, pensando que Daniel no la oiría. Pero el muchacho, con la mirada fija en el suelo, respondió en voz baja. Me caí. Ethan no dijo nada, pero su instinto le decía que no era cierto. Linda examinó a Daniel con atención, le tomó la temperatura y escuchó su respiración. Tiene un poco de agua en los pulmones, pero nada grave. Está muy cansado y tiene algunos moretones antiguos. La palabra viejo resonó en la cabeza de Ethan. Este no fue un accidente aislado. Mientras esperaban sus papeles de alta, permanecieron sentados en la pequeña habitación. El sonido distante de los monitores cardíacos y el ruido de pasos en el pasillo llenaban el silencio. Ethan intentó aligerar el ambiente. Entonces, Daniel, ¿vives en Seabrook? Sí, con mi padre. ¿Y tu mamá? Daniel frunció los labios. Ella se fue. El tono era seco, casi mecánico. Ethan comprendió que este tema era una puerta con doble llave. Poco después, Linda regresó con un expediente en la mano. Se agachó frente a Daniel. Voy a tener que hablar con alguien sobre lo que pasó. ¿Entiendes? El niño la miró y luego miró a Ethan con evidente miedo. Si lo dices, se enojará aún más. Ethan sintió que su corazón se hundía. Daniel, nadie te hará daño mientras yo esté aquí. Por primera vez desde que lo sacó del agua, vio un destello en sus ojos. Pero aún no era confianza, solo un pequeño rayo de esperanza al que el chico se aferraba como a un salvavidas. Ethan sabía una cosa, ya no se trataba solo de salvarlo de ahogarse. Era una promesa silenciosa que acababa de hacer, y no tenía intención de romperla. Llovía con fuerza sobre Seabrook cuando Ethan llevó a Daniel a casa, fuera de la vista. La vieja camioneta avanzaba despacio, con los limpiaparabrisas chirriando en cada curva. El mar a su izquierda era gris, casi negro, azotado por las ráfagas. La casa de Ethan se alzaba apartada, al final de un sendero fangoso bordeado de pinos. Las contraventanas, azotadas por el viento, se agitaban suavemente, como anunciando su regreso. Era una construcción modesta pero robusta, construida por su padre y mantenida por él mismo. Daniel dudó en el umbral. ¿Es este tu lugar? Sí. Y esta noche también es en tu casa. Dentro, el olor a leña quemada y café recién hecho sustituyó el aire salado. Ethan echó unos leños a la chimenea y pronto la habitación se llenó de un resplandor anaranjado. Daniel estaba sentado en un viejo sofá, observando todo en silencio, como si no quisiera perturbar el orden del lugar. Ethan le trajo un tazón de sopa humeante. Come mientras esté caliente. El niño cogió la cuchara, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Quieres que te traiga algo de ropa seca? No, está bien. Pero Ethan notó que aún lo envolvía la manta, como una armadura. Comprendió que al niño le tomaría tiempo bajar la guardia. Una vez que Daniel se acostó en la pequeña habitación de invitados, Ethan se quedó solo en la sala, sentado frente a la chimenea. La lluvia golpeaba el techo, pero no era ese sonido lo que llenaba su mente. Era el sonido de un recuerdo de 10 años atrás. Michael, su hijo, riendo en la playa, con una tabla de surf bajo el brazo. Entonces, la ola, más grande que las demás, se lo llevó. Ethan recordó su carrera desesperada, con los pulmones ardiendo mientras se zambullía una y otra vez, sin encontrar jamás ese cuerpecito que amaba más que a nada. Volvió a ver la pila bautismal, las palabras, accidente, y demasiado tarde, y sobre todo vio la tumba, el frío mármol y su nombre grabado en letras rectas, Michael Miller. Ethan sintió que se le nublaba la vista. Se llevó la mano a la cara, pero las lágrimas brotaron.
Dios mío, él murmura. Desde la muerte de Michael, no había vuelto a llorar. Pero al ver a Daniel esa noche, fue como si una herida que no había sanado se hubiera abierto de golpe. No podía perder a otro hijo. Nunca más. Se levantó, salió al pasillo y entreabrió la puerta de la habitación de invitados. Daniel dormía, con el rostro suavizado por el sueño, pero sus cejas fruncidas delataban sueños inquietos. Ethan se quedó allí unos segundos, observándolo. Y en ese silencio, se hizo una promesa a sí mismo. No importaba el coste, no dejaría que este niño regresara a las manos de su padre. A la mañana siguiente, una densa niebla cubría Seabrook. Los barcos amarrados en el puerto parecían flotar en un mundo de algodón, con sus siluetas apenas visibles. El graznido de las gaviotas se perdía en este algodón gris, amortiguando todos los sonidos de la ciudad. Ethan ya estaba despierto. Había dejado que Daniel durmiera un poco más, pero sabía que tarde o temprano tendría que afrontar la realidad. El chico no podía permanecer escondido para siempre. Estaba preparando café en la cocina cuando el crujido de la vieja puerta principal resonó por toda la casa. Ese sonido no se parecía en nada a una corriente de aire. Ethan salió al pasillo y lo vio. Un hombre alto y delgado, con el rostro bronceado por el sol, pero duro como una piedra. Sus ojos grises escudriñaban la habitación como un depredador marcando su territorio. Llevaba una chaqueta desgastada, y el olor a tabaco rancio y alcohol lo acompañaba. «Tienes a mi hijo», dijo en voz baja pero cortante. Ethan se cruzó de brazos. «¿Eres Peter Lawson? Y el chico que atraparon ayer en la flota es Daniel». «¿Mi hijo?». Las palabras estaban allí, pero no había el más mínimo rastro de preocupación o ternura. «Él está a salvo aquí», Ethan respondió con calma, «y me pregunto cómo un niño termina ahogándose solo en el mar abierto». Peter dio una sonrisa seca. «Los niños hacen travesuras». Simplemente se calló. «No tienes que involucrarte en eso». Ethan sintió que su mandíbula se apretaba. «Él me dijo que lo empujaste». El rostro de Peter se cerró instantáneamente. «Este chico dice tonterías. Busca llamar la atención. No es asunto tuyo». Ethan dio un paso hacia él, con la mirada dura. «Desde el momento que lo saco del agua, es asunto mío». Se hizo un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de la sala. Entonces Peter bajó un poco la voz, pero no su tono amenazante. «Ya sabes cómo son los rumores en un pueblo pequeño. Pueden volverse en tu contra muy rápido. Así que, déjalos ir». Ethan se dio cuenta de que este hombre no temía ni a la autoridad ni al escrutinio. Este tipo de persona sabía cómo manipular y sacarle provecho a las situaciones. Estaba a punto de responder cuando una voz frágil sonó detrás de él. «Ethan». Daniel estaba allí, al final del pasillo, pálido, aferrado a la manta que aún arrastraba. Su mirada, al ver a su padre, se congeló. Le temblaban los labios. De repente, Peter se suavizó, falsamente. «Vamos, hijo. Vámonos a casa». Daniel dio un paso atrás. «No». Ethan sintió que la tensión aumentaba. Peter, sin embargo, entrecerró los ojos. «¿Crees que puedes decirme que no?». Fue en ese momento que Ethan se colocó entre ellos. «Él no se irá contigo hoy». Peter sostuvo su mirada, con una sonrisa peligrosa en sus labios. «Ya veremos sobre eso». Y giró sobre sus talones, desapareciendo en la niebla de la mañana como una sombra que no hubiera dicho su última palabra. Ethan se quedó allí un momento, con los puños apretados. Sabía que acababa de entrar en una pelea que no se resolvería con palabras, y que este hombre volvería. El día había comenzado en un tenso silencio. Daniel se quedó dentro, sentado junto a la chimenea, como si temiera que incluso acercarse a las ventanas atrajera a su padre. Ethan fingió estar ocupado, remendando una vieja red, ordenando el taller, pero sus pensamientos le daban vueltas. Él conocía a ese tipo de hombre. Peter Lawson no iba a desaparecer. Volvería una y otra vez, hasta recuperar lo que consideraba suyo. Y si Ethan quería proteger a Daniel, tendría que estar preparado. A media tarde, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El pronóstico anunciaba una tormenta en la costa,
Pero Ethan sabía que no era la única. Alrededor de las 4, al regresar del puerto, vio algo que lo hizo detenerse, una figura, de pie en la esquina de su propiedad, inmóvil. Incluso desde la distancia, supo que era Peter. No gritó ni avanzó. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, observando la casa. Como un depredador estudiando los hábitos de su presa. Ethan sintió una fría ira subir a su estómago. Esa noche, después de bloquear las puertas y revisar 2 veces las ventanas, intentó tranquilizar a Daniel. Él no puede entrar. Y yo estoy aquí. Daniel asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el fuego. Él siempre encuentra una manera. Estas palabras, dichas con voz infantil, tenían un peso terrible. Era la certeza de alguien que ya había huido, que ya había sido atrapado. Ethan se inclinó hacia él. Esta vez no. Pero en el fondo sabía que la batalla iba a ser dura. En un pueblo pequeño como Seabrook, los lazos son estrechos, y la verdad no siempre es la que uno cree. Peter tenía amigos, deudas de honor, tal vez incluso protección oficial. Ethan recordó las palabras de Linda Brooks, la enfermera: necesitas hablar con los servicios sociales sobre esto. Sí, pero también sabía que Peter podía manipular a su hijo para que dijera lo que quisiera delante de las autoridades. La lluvia empezó a golpear contra las ventanas. El viento gemía alrededor de la casa, a veces levantando las tejas como si quisiera arrancarlas. Daniel finalmente se quedó dormido en el sofá, acurrucado bajo su manta. Ethan se quedó allí, mirando la puerta. Había vivido suficientes tormentas para saber que la más peligrosa no es la que se ve venir, sino la que golpea sin previo aviso, en un momento de relax. Y él sabía que Pedro estaba esperando este momento. El sol había regresado a Seabrook, pero la tensión seguía siendo intensa. Tras la tormenta del día anterior, las calles del puerto estaban llenas de vida, pescadores remendando sus redes, niños corriendo por el muelle, turistas madrugadores admirando los barcos. Pero tras las sonrisas, Ethan percibió miradas diferentes. Miradas que se prolongaban demasiado, con un brillo que no le gustaba. Comenzó sutilmente. En la casa de el restaurante de Maggie, la camarera, siempre habladora, se limitó a saludarlo brevemente. En el mercado de pescado, 2 hombres se acercaron y susurraron al pasar. Incluso el viejo Tom Jenkins, con quien siempre intercambiaba algunas palabras sobre pesca, lo evitó deliberadamente. Ethan comprendió rápidamente: Peter había comenzado su trabajo de socavación. A última hora de la mañana, Linda Brooks, la enfermera, lo alcanzó en el andén. Ethan, tengo que decirte algo. Ella miró a su alrededor antes de continuar. Peter les ha estado contando a todos que secuestraste a Daniel. Que te ha visto rondando su barco durante semanas, que estás obsesionado con los niños. Ethan sintió un ardor en la garganta. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Linda asintió. Aquí los rumores corren como la pólvora. Y una vez que desaparecen, no paran. Aunque digas la verdad. Más tarde, en la tienda de cebos, las cosas explotaron. Ethan entró a comprar algunos suministros, pero tan pronto como cruzó la puerta, Frank Doyle, el dueño, lo miró fríamente. No quiero problemas en mi negocio, Miller. Ethan frunció el ceño. ¿Qué problema? Ya lo sabes. No protegemos a quienes atacan a niños. Las palabras resonaron en el aire. 2 clientes interrumpieron su conversación de inmediato, todas las miradas se posaron en él. Ethan colocó lentamente el dinero en el mostrador. No sabes de lo que estás hablando, Frank. Y tú, tal vez deberías irte de la ciudad antes de que las cosas empeoren. Ethan volvió a salir con el corazón latiéndole con fuerza. Peter lo aislaba metódicamente, convirtiéndolo en el enemigo público. Y si todo el pueblo lo veía como un peligro, ¿quién creería su historia el día que acudió a las autoridades para proteger a Daniel? Cuando llegó a casa, encontró al niño sentado en la mesa de la cocina, mirando al vacío. ¿Cómo estás?, Ethan preguntó, sentándose frente a él. Daniel dudó. Vino a la escuela. Habló con la señora Carter. Ella me dijo que debería acompañarlo a casa la próxima vez. Ethan sintió que su ira aumentaba. Peter no solo estaba difundiendo rumores.
Estaba planeando su estrategia para recuperar a Daniel legalmente. ¿Y si lo conseguía? Ethan respiró profundamente. Escúchame bien, Danny. No te dejaré ir con él. Pero para eso, tendremos que ser más listos que él. Daniel finalmente levantó la mirada. ¿Comentario? Ethan aún no lo sabía. Pero si sabía una cosa, tendría que encontrar pruebas, y rápido. La noche había caído sobre Seabrook, envolviendo el pueblo en un velo oscuro y húmedo. Ethan, sentado a la pequeña mesa de su cocina, observaba a Daniel dormir profundamente en el sofá, con el pecho subiendo y bajando lentamente. El chico por fin parecía estar en paz, al menos durante unas horas. Pero Ethan sabía que esta tranquilidad era frágil. Peter Lawson no iba a quedarse de brazos cruzados. Y si Ethan quería proteger a Daniel, tenía que actuar antes de que el hombre encontrara la manera de recuperar el control. Sacó su portátil y empezó a buscar. Empezó con periódicos locales y registros policiales, anotando cada queja, cada incidente donde aparecía el nombre de Peter. La lista era más larga de lo que imaginaba: peleas en bares, accidentes en los muelles, incluso amenazas a niños, pero nada concreto, nada que pudiera usarse en un juicio. Siempre es lo mismo, él murmura, todavía justo por debajo del umbral legal. Entonces recordó a los vecinos de Peter, a los que había visto varias veces cerca de la casa del chico. Quizás alguno de ellos pudiera dar testimonio. Ethan anotó sus nombres y decidió llamar a sus puertas al día siguiente. A la mañana siguiente, comenzó su discreto recorrido. Se presentó como un simple pescador que buscaba conocer el pueblo, pero observó atentamente cada reacción. Algunos vecinos se mostraron evasivos, otros lo miraron con recelo. Finalmente, se encontró señora Arlan, una anciana que vivía enfrente de Peter. Ethan eligió sus palabras con cuidado. Estoy preocupada por un niño, solo para asegurarme de que esté bien. La mujer vaciló, sus ojos se iluminaron con una preocupación que no podía contener. ¿Tú? ¿Estás hablando de Daniel? Sí. Oh, Dios mío. Tienes razón en estar preocupado. Reveló que Peter tenía la costumbre de dejar al niño solo durante largas horas, a veces incluso un día entero. Y que el niño siempre parecía asustado, como si temiera su regreso. Ethan lo anotó todo en su cuaderno. Cada detalle, cada observación, cada historia importaba. Sabía que no podía actuar solo, pero cada pieza de evidencia sería un arma contra Peter. Cuando llegó a casa, encontró a Daniel en la cocina, sentado a la mesa con las manos entrelazadas. ¿Qué estás haciendo?, demanda Ethan. Estaba pensando en papá, y quería que supieras que no quiero volver allí. Ethan sintió que su corazón se hundía. Lo sé, Danny. Y haré todo lo posible para que eso no suceda. Puso su mano sobre el hombro del chico. Aún no sabía exactamente cómo iba a ganar esta pelea, pero sabía que cada minuto contaba. Y que cada prueba que reuniera podría ser la salvación de Daniel. La tormenta que se avecinaba afuera no era solo una tormenta de mar y viento. Era una tormenta humana, hecha de rumores, mentiras y violencia. Y Ethan estaba decidido a enfrentarse a Peter Lawson, cueste lo que cueste. La lluvia caía intermitentemente sobre Seabrook, golpeando el techo de la casa de Ethan. El aire era denso, cargado de sal y amenaza. Ethan sabía que había llegado el momento. Había reunido suficientes pruebas, hablado con los vecinos y recopilado declaraciones de testigos. Peter ya no podía negar lo que era. Daniel, sentado junto a la chimenea, observaba a Ethan con silenciosa preocupación. «Esto va a doler, ¿no?», el niño susurró. Ethan puso su mano sobre su cabeza. «Puede ser difícil, pero te prometo que estarás a salvo». Peter llegó poco después, como era de esperar, con actitud arrogante y confiada. «Entonces, estoy siendo amenazado ahora», dijo mientras entraba en la sala de estar. «¿De verdad crees que puedes detenerme?». Ethan se levantó lentamente. «Peter, basta. Sé todo lo que has hecho. Tus mentiras, tus amenazas, todo». Peter rió disimuladamente. «¿Y qué vas a hacer, Miller? ¿Atacándome con tus redes de pesca?». Ethan no respondió con palabras. Sacó su expediente y lo abrió sobre la mesa. Fotos, documentos del hospital, testimonios de vecinos, todo estaba allí.
Peter se acercó a mirar, pero su sonrisa desapareció rápidamente. Ya no había lugar a dudas. Todas las pruebas apuntaban a su maltrato y negligencia. Ethan respiró hondo. Nunca volverás a tocar a Daniel. Y si intentas algo, llamaré a la policía y a los servicios sociales. Esta vez, tus acciones tendrán consecuencias. Peter apartó la mirada, visiblemente preocupado por la fuerza del argumento. Pero no era hombre que se dejara detener por documentos. ¿Crees que estos papeles me detendrán?, escupió. No, creo que te harán pensarlo 2 veces antes de volver a hacerlo. Y si te niegas a cooperar, pasarás muchas horas explicando tus acciones a un juez. Peter retrocedió un poco. Por primera vez desde su enfrentamiento, pareció dudar. Sus ojos grises, antes tan amenazantes, delataban un atisbo de miedo. Ethan no se movió. Sabía que mostrar miedo o agresividad solo empeoraría las cosas. Daniel yacía inmóvil en el sofá, observando la escena, con una mezcla de miedo y esperanza en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo protegía de verdad. Peter finalmente se giró hacia la puerta, con la mandíbula apretada. No ha terminado, susurró antes de desaparecer en la niebla de la lluvia. Ethan dejó escapar un suspiro de alivio. No era una victoria completa, pero sí un gran paso. Daniel estaba a salvo, por ahora. Y sabía que, esta vez, tenía las armas para luchar. Mientras Daniel se deslizaba en sus brazos, todavía temblando ligeramente, Ethan susurró. Estás a salvo, Danny. Y esta vez, nadie te hará daño. El niño rompió a llorar, y por primera vez, Ethan sintió que también lloraba, no por la pérdida, sino por la nueva esperanza. Los primeros rayos de sol se abrieron paso tímidamente entre las nubes, iluminando la casa de Ethan con un suave y cálido resplandor. La tormenta que había azotado Seabrook durante los últimos días finalmente se había calmado. El viento había dejado de aullar, y el mar, todavía agitado, ahora parecía más tranquilo, como un espejo que reflejaba una esperanza renovada. Daniel estaba sentado en el porche, con los pies descalzos sobre la hierba mojada y una sonrisa tímida en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía asustado ni nervioso. Ethan se acercó con una taza de café en la mano. Entonces, ¿listo para un nuevo día?, preguntó suavemente. Daniel asintió. Sí, creo que ahora puedo confiar. La semana siguiente, el proceso legal avanzó con rapidez. Los testimonios de los vecinos y las pruebas que Ethan había reunido fueron suficientes para convencer a las autoridades. Peter fue investigado por negligencia y maltrato, y Daniel quedó oficialmente bajo la tutela de Ethan. El niño por fin podía respirar. El peso que había cargado durante meses, quizá años, se iba aliviando poco a poco. La casa de Ethan volvió a la vida. Las paredes, que antes parecían resonar con la soledad, ahora resonaban con risas y conversaciones tímidas. Daniel ayudaba a Ethan a remendar las redes, a preparar la comida y, a veces, simplemente a caminar por la playa para contemplar el mar en silencio. Una tarde, mientras observaban la puesta del sol en el horizonte, Daniel apoyó la cabeza en el hombro de Ethan. Gracias, por salvarme, de verdad. Ethan sintió una intensa emoción que lo invadía. Puso su mano sobre la del chico. Fuiste valiente, Danny. Te mantuviste firme. Y te prometo que nunca volverás a estar solo. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. Ethan y Daniel crearon una rutina, llena de sencillez y seguridad, pero también de risas y pequeñas victorias diarias. El niño empezó a ir a la escuela, a hacer amigos y a redescubrir una infancia que nunca había conocido realmente. Ethan, por su parte, aprendió a sanar un poco de su propia pérdida. Al salvar a Daniel, encontró una nueva razón para vivir, un nuevo sentido a su vida como pescador solitario. Y una mañana, en el muelle donde todo empezó, Daniel soltó la mano de Ethan para caminar solo hacia las olas, con los ojos brillantes de confianza y asombro. Ethan lo miró con el corazón apesadumbrado, pero feliz. El mar seguía rugiendo suavemente, el viento soplaba suavemente y en el aire flotaba un aroma a sal y renovación. El miedo, el dolor y el odio eran cosa del pasado. Fue un nuevo comienzo. Para Daniel. Para Ethan. Para la vida que reconstruirían juntos. La historia termina aquí, pero el vínculo entre el pescador y el niño,
forjado en el agua helada y las penurias, permanecería para siempre indestructible.